tersos, ¿verdad? No les gusta rozarse con unos con otros. Dice, respeta mi espacio. Bueno, vamos iniciando nuestro tema el día de hoy. Yo no sé, pero cada vez se empieza a poner más interesante, sobre todo porque creo que de alguna manera como que está puntualizando la temática, se va llevando más y nos va concentrando hacia lo práctico, y el tema de hoy es un ejemplo precisamente de ello, ¿no? Así es de que empezamos nosotros la vez pasada, antepasada, porque el miércoles pasado tuvimos nuestro evento de niños. ¿Quién estuvo en el evento de los niños? ¿Sí? Algunos llegaron despistados creyendo que había necesidades insatisfechas, ¿verdad? Pero los niños satisfacieron nuestras necesidades, ¿sí? ¿Verdad? Que bien bonito, muy, muy suave. Y entonces, bueno, pero la vez anterior estudiamos que en esta temática de una de las áreas de provisión de Dios, y esto es muy importante que vayamos edificando, vayamos cimentando en la temática, y a lo que me refiero es el hecho de que cuando hablamos de la provisión de Dios, el acercamiento y la disponibilidad de la provisión o la solución de Dios a nuestras necesidades, es una fuente ilimitada, ¿sí? O sea, no tiene un límite, no tiene cantidad, ¿verdad? Esto era lo que estábamos hablando, una provisión ilimitada. Dios tiene todo y mucho más para satisfacer nuestra necesidad, y no importa el tamaño de nuestra necesidad, Dios tiene los suficientes recursos para lograrlo. Eso fue más o menos como nos enfocamos el miércoles antepasado. Y el día de hoy vamos viendo en el sentido de que no solo provee lo suficiente Dios, sino también Dios provee una salida. Esto es muy importante, salida o solución a nuestra necesidad, ¿sí? Y yo creo que todos hemos llegado a sentirnos en algún momento de nuestra existencia, hemos llegado a sentirnos tan abrumados por un problema, tan abrumados que nos preguntamos de una manera o de otra, ¿en dónde está la salida? ¿Cómo le hago? ¿Habrá una manera de salir de esta circunstancia en la que me encuentro? Como si anduviéramos buscando, así como a veces estaba solicitando administración y digo, debemos tener ahí, sabía que esa es una puerta de emergencia, se supone, pero no está identificada, ¿no? Hace falta el letrero. Y ahí está, pero no hay un letrero que diga salida de emergencia. Y cuando viene una emergencia, a lo mejor es la única salida que no piensas y te vas para allá, cuando tenemos una aquí a la mano. Y creo que así de alguna forma estamos ante nuestras circunstancias, como buscando un letrero que diga salida. Y si fuera de emergencia, qué mejor. Nada de andar girando chapas, nada más empujando puerta para salir corriendo, ¿no? Puede ser un problema financiero, económico. ¿Cuántos no nos hemos visto envueltos en una situación económica en donde nos sentimos que estamos hasta el cuello y tenemos que pagar y no sabemos qué hacer? Viene la desesperación, taquicardia, se nos va el sueño y digo, nada más yo creo que todos, ¿verdad?, que hemos experimentado algo así, inclusive hasta en la carrera, el profesional, en el desempeño de nuestra profesión, o en lo familiar, o algo en lo personal también. Y es que cada vez que nos encontramos en necesidad, lo primero que usualmente pensamos es cómo me puedo salir, cómo puedo escapar de esto, qué hago porque no quiero. ¿A quién le gusta tener una necesidad? No, ¿verdad? A nadie nos gusta. Y entonces cuando nos la enfrentamos, y tarde o temprano la vamos a enfrentar, si no es que diría que más bien más temprano que tarde la estaremos enfrentando, si no es que la estamos enfrentando hasta cierto punto en forma continua. Y el mensaje de Dios en el tema de hoy es: no te des por vencido. No te des por vencido. Dios tiene la manera de resolver tu necesidad. El punto está en el enfoque. El punto está a dónde volteamos ante nuestra circunstancia complicada, ante nuestra necesidad. Y entonces nos encontramos ante cualquier necesidad con tres interrogantes. Tres interrogantes importantes. Por ejemplo, ¿quién o qué es responsable de mi necesidad? O sea, ¿quién es el responsable? Tengo una necesidad, ¿a quién culpo? ¿Quién la provocó? ¿O qué la provocó? No siempre es una persona. Número dos es qué se necesita o qué se requiere para satisfacerla, para resolverla, ¿sí? Y número tres,
¿quién es el responsable de satisfacerla? Sería el tercer punto, ¿no? Entonces, ¿quién la provocó? ¿Qué se requiere? ¿Y quién me lo va a resolver? No sé si me doy a entender. Si no tenemos bien ubicados estos tres sencillos puntos o interrogantes, vamos a estar patinando y patinando y patinando, a lo mejor hasta con la misma necesidad por años. Y así es que podemos llegar a un principio que establece, diríamos, el criterio o la perspectiva para solucionar nuestras necesidades. Y el criterio dice más o menos así: lo que sea que haya provocado o creado la necesidad en mi vida, la que estoy padeciendo, eso es lo que va a determinar la manera en la que Dios va a proveer, y también va a determinar quién será el responsable de satisfacerlo. En pocas palabras, lógicamente, lo que sea o quien sea, o la cosa o la persona que haya creado la necesidad, las circunstancias, es lo que va a determinar mi salida. Esto es muy importante. Quien haya ocasionado la necesidad es, al final de cuentas, ultimadamente responsable de resolverla. Y esto es bien importante. Y la condición provocada por la necesidad está directamente relacionada con la solución de la necesidad. Ahora, ¿a qué me refiero? Necesidades económicas requieren soluciones económicas. Si se fija, está directamente relacionado. Directamente. Necesidades físicas requieren soluciones físicas. No está difícil, ¿verdad? Necesidades relacionales requieren soluciones relacionales. Necesidades espirituales requieren soluciones. Si sabe, mire, si sabe. Necesidades que surgen del odio, del enojo, del resentimiento, requieren soluciones precisamente basadas en amor. En casi todos los casos, la salida de una necesidad es la misma de cómo nos metimos en ella, pero a la inversa. En realidad así tenemos que visualizarlo. Mientras no tengamos la perspectiva correcta, vamos a estar patinando. A lo mejor buscando la salida donde no la hay, o buscando el proveedor de la salida a quien no es. No sé si me estoy dando a entender. En casi todos los casos, entonces, la salida de una necesidad es la misma de cómo nos metimos en ella, pero a la inversa, a la inversa. Y otro principio dentro de todo lo que estamos viendo aquí: la persona principalmente responsable de satisfacer la necesidad, ¿sí?, es quien estuvo involucrado en crearla, ¿sí? Si yo fui quien creó mi necesidad, la responsabilidad es mía, no de Dios y no tuya, no de los demás. Y mientras no entendamos esto, nos metemos en muchos problemas, en muchos líos. Ahora vamos viendo entonces necesidades. Número uno, vamos viendo necesidades que Dios crea. ¿Habrá necesidades que Dios crea? Porque no todos sabemos o creemos que Dios pueda crear necesidades. De alguna forma necesitamos reflexionar bien en esta verdad, una verdad bíblica, porque con frecuencia asumimos que todo lo bonito debe venir de Dios y todo lo feo debe venir del diablo, ¿verdad que sí? Y nos dice en Santiago capítulo 1, sí, Santiago 1:17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto provienen. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿verdad?, desciende de lo alto, ¿verdad?, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Sí? ¿Lo ve? Entonces puede parecer como que entonces, si estoy pasando por algo feo, no puede estar Dios involucrado ahí. Y no hay nada más alejado de la verdad que esta situación. Ahora, no quiere decir que Dios se dedica a mandarte todo lo malo toda la vida, pero no podemos pensar entonces como que nada más lo bueno lo manda Dios y lo malo no, porque entonces Dios está limitado. Y a lo que me quiero referir es que el hecho de que Dios sea el proveedor supremo de toda necesidad no significa que algunas necesidades no puedan ser provocadas por Él. Y es por eso bien importante que cuando estamos experimentando una necesidad nos pongamos a evaluar: ¿es esta una necesidad que Dios provocó o creó en mi vida?
Porque entonces, ¿quién será el responsable de resolverla? Bajo mi principio que acabamos de plantear, Dios. Pero el punto está que nosotros queremos, por un lado, no aceptar que lo feo viene de Dios, pero sí estamos esperando que sea Dios el que resuelva siempre. Y Dios dice, ¿yo qué culpa tengo? Yo ni tuve nada que ver. O sea, digo, estoy exagerando, estoy bromeando. Lógicamente, Dios no es así de frío. Pero el hecho de que Dios sea el proveedor supremo de toda necesidad no significa que algunas necesidades no puedan ser provocadas por Él. Lo que Dios hace en nuestras vidas es para que su plan y propósito se cumplan. Ese es su deseo. ¿Se acuerda lo que nos dice Romanos 8:29? Que Dios está buscando que todos seamos conformados a la imagen de Jesucristo. Entonces Dios puede llegar a crear, a provocar una necesidad con tal de forjarnos a ti y a mí o a los demás el carácter de Cristo. El primer ejemplo que podemos encontrar en la Biblia tiene que ver con Moisés. Pensemos en la vida de Moisés. Ahí está Moisés, ay, qué tierno, en la cunita flotando, ¿sí? La hija de Faraón lo ve, qué tierno niño, qué lindo, y se lo lleva. Y por 40 años Moisés vive en la opulencia, en la comodidad, en la riqueza. ¿Verdad que sí? Y luego, usted conoce la historia o debe conocerla, sale, se indigna, defiende a su compatriota y asesina a un egipcio y se ve obligado a salir huyendo. Y luego, ¿qué sucede? Vuelve como a estabilizar su vida. Ahora ahí está Moisés, no sé, después de todo tiene 40 años de edad, ya está casado, al menos tiene un hijo, una buena relación con su suegro, ¿verdad? Diríamos una buena familia, una buena posición económica, social, cultural, y de repente Dios se aparece en la vida de Moisés. Moisés no provocó, no invocó así, Dios ven y mándame a mí. Moisés estaba viviendo su rutina, quiero pensar, confiado en Dios, creyéndole a Dios, viviendo una relación con Dios. No nos dice la Biblia nada, pero cuidando el ganado. Y de repente se revela Dios a Moisés en la zarza que no se consumía. Y Dios le habló. Y en la comisión que Dios le da a Moisés, le está creando a Moisés un gravísimo problema, una gran necesidad. Ve con Faraón, Moisés, y saca a mi pueblo de la esclavitud a la tierra prometida. Ahí en Éxodo 3:10 está bien claro, dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Puede parecer algo muy sencillo, pero Moisés era buscado en Egipto por asesinato. Número 1. Número 2, no estaba en buenos términos con sus paisanos. No era bien visto cuando se fue. Inclusive no tenía ninguna autoridad de ningún tipo para poder pensar que podía dirigir al pueblo de Dios a ninguna parte. ¿Con qué autoridad podría él hablarle a los líderes, a los gobernantes egipcios y a los líderes del pueblo de Dios? Por si esto fuera poco, mire, yo no sé, pero en muchas ocasiones, ¿te has fijado que cuando tienes a lo mejor una debilidad de carácter o algún pequeño defectito y has aprendido a vivir con él? Ahí la vas llevando. ¿No lo ves como algo que tenga que resolverse? Moisés batallaba para hablar. Pero pues, si las ovejitas son medio y nomás repiten, ve, pues también Moisés podía decir, ven para acá, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema? Ni quien se diera cuenta que Moisés era tartamudo. O sea, Moisés tenía, si es que está bien evaluado Moisés tenía un problema de hablar, de facilidad para hablar. Dice Éxodo 4:10 que Moisés le dijo a Dios, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. Y luego mira lo que dice, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. O sea, medio tardío y torpe. Sí. Lo logra ver.
había podido vivir así. Él está feliz cuidando ganado. Tiene su esposa, tiene su hijo, al menos uno. Se lleva bien con el suegro, tiene buen sistema. O sea, ¿de qué? ¿Cuál es el problema si tartamudea? Pero en el momento en el que Dios viene y le hace un llamado, ahora está creando una necesidad en Moisés. Ahora Moisés dice: soy torpe, tengo una necesidad de hablar bien. O sea, la tenía antes, no sé si me doy a entender, pero no era una necesidad. Se convirtió en necesidad precisamente cuando interviene Dios. Y entonces, ¿quién está creando ahora la necesidad en la vida de Moisés? Dios. Lógicamente no viene y dice: ahora para que se te quite. No, de esa manera no trabaja Dios. Pero Dios sí crea necesidades en nuestras vidas. Y ahora entonces Moisés está ante un grave problema, una gran necesidad. No nos vayamos tan lejos. Encontramos en Mateo 14:22. Perdón, en cabina que no le di ese pasaje. 14:22. Es que aquí lo traigo por separado, que lo dio Dios hace ratito. Dice que enseguida, aquí vemos a los discípulos. Los discípulos, al menos de los 12, 4 eran expertos navegantes, eran marineros, ¿sí? Y era muy normal que pudieran transportarse, ¿sí? Como ahorita usted dice, se sube una calafia y va a donde vaya a ir, ¿no? Muy normal. Subirse al barco para cruzar el mar de Galilea. El mar de Galilea es un lago, no es, le dicen mar o le decían mar, pero no es un mar como el océano, ¿verdad? Es un lago, el lago de Galilea, el mar de Galilea. Y entonces dice que, mira que hay palabras clave. Dice: Jesús hizo, mire, hizo. No los invitó. Los discípulos no dijeron: ahí te ves, Jesús, nosotros ya nos queremos ir, ya nos cansamos, estamos aburridos, ya nos vamos. No, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera mientras él despedía a la multitud. En pocas palabras parece como si dijera: y Cristo hizo que sus discípulos pasaran por la tormenta. Porque acá viene más adelante, versículo 24: y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Ahora están en una necesidad que ellos no provocaron. O sea, no están irresponsables, no están de flojos, no están nada más de apáticos, no están indiferentes, no están, no sé, de alguna manera están, es más, Cristo los obligó, los hizo subir a la barca. Cristo los forzó a pasar por la tormenta. Creó una necesidad. Ahora ellos tienen miedo. Ahora, ¿qué tienen? Su necesidad es eliminar el temor. Su necesidad ahora es seguridad. Pero esa necesidad no la provocaron ellos, la provocó Dios. Porque fue Dios quien los lanzó precisamente al agua, a la tormenta. Y es aquí donde podemos encontrar una verdad para cada problema. Cuando sabemos que Dios lo creó, solo tenemos una opción: obedeces o no obedeces. No hay más. No hay más. Por eso es muy importante que detectemos la necesidad que estás experimentando hoy. ¿La creó Dios? ¿Crees que la haya creado Dios? Porque entonces es: obedeces o no obedeces a la orden de Dios. Y obedecer es ponernos a su disposición para que Dios provea y resuelva nuestra necesidad. Pero desobedecer es ponernos fuera de los límites de la provisión de Dios, como salirnos de la cobertura. Lo hemos platicado. Es como decir: ¿sabes qué? Tú creaste esta necesidad, entonces yo obedezco y me quedo como bajo la sombrilla de tu protección. Aquí me quedo, estoy esperando tu provisión. Tú creaste esta necesidad, entonces tú vas a enviar la solución. Tú me vas a dar la respuesta a esta necesidad, porque tú la creaste, Dios. ¿Sí? Pero si yo digo: no, pues es que sabes que empiezo con rebeldía, con desobediencia, entonces me estoy saliendo de la cobertura, y entonces Dios va a enviar su provisión y tú no vas a estar ahí para recibirla. Esto es el concepto fundamental. Claro está que tenemos que estar seguros que esa necesidad la creó Dios.
Yo con algunos de ustedes he compartido mi testimonio, no se preocupen, no me voy a poner aquí a dar todo mi historial. Todavía el lunes compartía una parte de mi testimonio con los varones, pero yo por muchos años en mi vida, inclusive desde los 17 años de edad, recuerdo, aunque crecí en un lugar cristiano, involucrado en la vida de iglesia, porque mis familiares, o sea, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, tatarabuelos, todos vengo de pastores, entonces cristianos, entonces era normal que yo fuera cristiano. Pero a los 17 años empecé a servir activamente en la iglesia. Pero yo estudiaba y servía en la iglesia, estudiaba y servía en la iglesia. Cuando terminé mi carrera, yo entonces trabajaba y servía en la iglesia. Todo el tiempo que podía, yo estaba activo en la iglesia, y yo estaba muy activo. Vaya que yo creo que le dedicaba, por el tipo de trabajo que yo tenía, las oportunidades que Dios me había dado, yo podía dedicarle, a veces pienso que a lo mejor un poco de casi la misma cantidad de tiempo a la iglesia que a mi trabajo. Y entonces yo no necesitaba nada de la iglesia, todo yo lo obtenía en mi trabajo, y yo me daba mi tiempo libre, podríamos decir, sirviendo a Dios sin dejar mi trabajo. Pero de repente, ya como a los 40 años de edad, me recuerda a Moisés, viene un llamado, viene una dirección clara de Dios, ¿sí?, para dejar mi trabajo e involucrarme de tiempo completo en el ministerio. Y la opción que Dios me presentaba era: tienes que dejar el trabajo para meterte al ministerio, pero en el ministerio no hay ni un penny de ofrenda ni de salario. Ahí viene un llamado y está creando una necesidad. En el momento en que yo presento mi renuncia en mi trabajo, automáticamente ahora tengo una necesidad económica que no la provoqué yo, a menos que yo hubiera malentendido a Dios. Sí, porque hay que tener cuidado de no malentender a Dios. Hay gente que puede decir: es que Dios me llamó, y a lo mejor no te llamó. Y no fue un proceso de una hora ni de un día poder determinar que Dios me había llamado y que tenía que obedecer. ¿Y con qué pagar la colegiatura ahora de mis hijos? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Y la renta de mi casa? Pero obedecer al llamado de Dios al ministerio me permitió ver la provisión de Dios. Pude ver la provisión de Dios. Saqué a mis hijos adelante, escuelas particulares, y Dios me bendijo, y estudiaron en escuelas particulares, ya terminaron. Pude pagar la renta de mi casa, que me preocupaba, nunca tuve problemas. Dios, cuando yo, después podemos platicar más a detalle, cuando yo necesitaba algunas, y esto es verídico, lo he compartido con algunos de ustedes, o sea, necesitaba unas llantas para mi carro. Y recuerdo que ese día, me acuerdo que una persona de aquí de la iglesia me dijo: aquí le doy unos $20 para que se vayan a comer usted y su hijo o algo. Y al ratito, detrás de, cuando me doy la vuelta, sale otra persona de la iglesia que me estaba diciendo: ay, no tengo para comer. Y pues, ¿a dónde cree que se fueron los $20? Y nosotros estábamos pensando usar los $20 para comprar una llanta, porque el carro se le veía el aire, como dicen, ¿no? Y se sintió feo soltar los $20, porque le dije: hijo, pues no sé ahora qué vamos a hacer. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando llegamos a la casa, allí, no le estoy mintiendo, en la puerta de la casa, allí no podía yo entrar, porque había 4 llantas, no nuevecitas, pero en un estado como si fueran nuevas. Y a media cuadra de mi casa, una llantera. Así es de que fuimos poniendo las llantas, y teníamos llantas como nuevas. Así fue Dios. Le he platicado con usted como cuando no había para el gas, porque nos robaron el tanque, no nomás el gas, sino también el cilindro. Y yo decía: ¿cómo le voy a hacer? Y yo salí a la calle, de veras se lo digo, yo con tanta fe, que yo, según yo, esperaba encontrar un tanque de gas tirado en el suelo. Que decía: no hay otra manera en que Dios pueda proveerme. Y andaba yo así como manejando y viendo a ver si por ahí me encontraba un tanque de gas. Nunca lo encontré. Yo fui a ver si me pagaban un dinero que me debían de cuando sí trabajaba. No encontré a la persona, venía yo frustrado. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando voy llegando a la casa, al departamento que rentábamos, el dueño del departamento había llegado de Estados Unidos, se había dado cuenta del problema, y para cuando yo llegué ya había traído un plomero, puso el tanque, puso el gas, conectó, porque habían roto toda la tubería, todo estaba funcionando ya. Yo cuando llegué a mi casa, yo dije: qué manera de provisión de Dios. Yo me pongo a pensar, si no hubiera obedecido a su llamado, no se hubiera creado esa necesidad, pero no hubiera yo experimentado la provisión milagrosa de Dios en mi vida. No sé si me doy a entender.
Este es este punto y vamos aprendiendo entonces, ¿verdad? Si yo hubiera desobedecido, es más, el día de hoy me sentiría miserable. Y yo creo que todo el resto de mi existencia me sentiría miserable por no haber respondido al llamado de Dios. Ahora, como les decía a los varones, déjame decirte algo, estoy 100% convencido que yo estoy en este planeta, yo nací para hacer lo que estoy haciendo. ¿Sabes lo que eso representa aquí? Una satisfacción que Dios satisfizo porque Él la creó. ¿Me doy a entender? Es muy diferente, es muy diferente. Porque algunos responden a las demandas de Dios culpándolo, culpando a Dios o culpando a los demás, o sumergiéndose en su dolor, haciéndose los mártires. Pero lo mejor que podemos hacer es preguntarle a Dios, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Qué es lo que quieres hacer en mi vida y qué quieres que yo haga? Esto es fundamental, pedirle que nos ayude a confiar en Él para cumplir lo que nos está pidiendo que hagamos. La primera interrogante, la necesidad que tienes el día de hoy, ¿la provocó Dios o la provocaste tú? Porque cuando Dios crea una necesidad, Él va a determinar lo que es necesario para satisfacerla, no tú. Y Él es el responsable de satisfacerla, porque Él la creó. No te va a meter en un lío y que te diga, a ver cómo le haces, hijito. Así no es Dios. ¿Ok? Ahora, no todas las necesidades, lógicamente, son creadas por Dios. Dios es un ser perfecto, un ser inteligente, sabio. Nosotros somos como las ovejas y a cada rato nos equivocamos. Entonces hay necesidades, número 2, que nosotros mismos creamos. Ahora, anticipándome un poco a lo que vamos a estar viendo, pero si yo creo la necesidad, entonces ¿qué quiere decir? ¿Quién tiene que resolverla? ¿No? La mayoría de las necesidades que nosotros provocamos tienden a ser materiales, físicas, económicas, relacionales, tangibles, me refiero. Muchas de estas necesidades que nosotros provocamos surgen de malas decisiones. ¿Cuántas decisiones tontas, equivocadas hemos tomado? Y ahora estamos experimentando una necesidad. ¿Verdad que sí? Cuando se acercaba la época navideña, de esas veces en las que das por sentado, dices, bueno, viene Navidad, voy a tener por ahí algún ingresito adicional por Navidad, un bono navideño, un aguinaldo, a ver qué viene, ¿no? Y cometí el gravísimo error de adquirir algo en abonos. Porque dije, pues lo pago, nomás me estoy adelantando una semana o dos. Y nunca llegó. Y la deuda está ahí. Equivocadamente podría decir, qué bárbaro Dios. Mira nada más, después de que te sirvo. Ay, sí, ¿me doy a entender? O estar, ¿por qué permites que esto me hagan? Culpando a los demás. Yo fui el que creó la necesidad. ¿Quién tiene que resolverla? Yo me metí en esto. No se me adelante mucho, porque esto no quiere decir que Dios me abandona, pero sí es muy importante, porque si no, entonces estamos así como, a ver a qué horas Dios, ya, órale, ¿me entiende? Porque podemos caer en eso y lo hacemos muy seguido, ¿sí? Podremos encontrar la satisfacción de nuestras necesidades en parte, lógicamente, entonces tomando buenas decisiones. O accionar con valor, con destreza, con determinación para dar solución, ¿sí? Por ejemplo, imagínate que de repente vas al médico y el médico te dice, ¿sabe qué? Fíjese que usted tiene problema de colesterol. Como resultado del problema del colesterol, pues déjeme decirle que usted tiene un alto riesgo de un infarto, de un paro, de una embolia. Entonces hay una necesidad ahí. ¿Quién creó esa necesidad de salud? Tú, por comer lo que no debías. ¿Me doy a entender? O no has comido entonces lo que debías haber comido, lo saludable, y ahora te enfrentas ante el riesgo de un infarto, de una embolia. ¿Qué es lo que entonces va a resolver esa necesidad? Una parte de eso tendrá que ver con que corrijas tu alimentación.
Podrá estar esperando, Dios, Dios, líbrame de que me bajen los niveles de colesterol. Y voy y me saco sangre, ¿no? Y análisis de sangre, siguen igual. Dios, ¿qué pasa? Pues estoy esperando que obres un milagro. Y Dios dice, estoy esperando que dejes de tragar, ¿verdad? ¿Se fija? O hacer ejercicio, o las dos cosas, comer bien, hacer ejercicio. No sé si me doy a entender. Hacer revisiones periódicas para ir controlando, decir, la llevo, ya bajé tantito, bueno, voy a seguir bajando otro poquito el colesterol. Me doy a entender, pero lo otro sería así estar esperando. Y es que he pedido tanto a Dios que me libre de esto, pero es que he padecido por años del colesterol y pues, por años has venido tragando lo que has querido. Sí me doy a entender, es que es ese punto. Y lo caricaturizo porque así somos en las cosas más delicadas. Esto está de broma, pero en realidad cuántas cosas estamos así esperando que Dios sea el que resuelva cuando nosotros lo provocamos, y entonces en nosotros está la salida. La acción debe venir de parte nuestra. Claro que puedo pedirle a Dios, ayúdame a ser firme y cerrar la boca y no comer tacos, ¿verdad? Ayúdame a ser firme en mi voluntad para levantarme y hacer ejercicio. Les soy sincero, así me tengo que levantar en las mañanas. Digo, Padre, por favor, te pido un favor, pon en mí la fuerza para hacer ejercicio, porque yo no quiero hacer ejercicio. Tú sí, yo no quiero. Y entonces, pero si no lo hago, ay Dios, te lo pedí y no me di. No, o sea, la cosa es mía. Yo soy el que tengo que decidir hacer ejercicio. Puedo recurrir a Dios en lo que a Él le toca. Y se fija que empezamos a darnos cuenta de las responsabilidades y las partes que cada uno tiene en la solución de nuestras necesidades. Es importante porque le he puesto necesidades muy sencillas, pero llevamos muchos de nosotros acarreando necesidades muy profundas, mucho más que el alto colesterol, ¿verdad que sí? Así es de que entonces, ¿qué es lo que va a resolver, como decía yo, la necesidad? Mi acción. ¿Cuál es la salida a una necesidad entonces provocada por decisiones equivocadas? Una decisión sabia. El otro fue provocado, el colesterol fue provocado por acciones, por comer mal. ¿Cómo está la salida? Comer bien. Se surgió por no hacer ejercicio, por vivir una vida pasiva. Bueno, entonces, ¿cuál es la solución? Es de la misma índole, pero a la inversa. Si fue comer mal, ahora como bien. Si fue no hacer ejercicio, ahora sí lo hago. ¿Sí se fija? Si es estar sin chequeos médicos y de repente me asusté, bueno, voy provocando chequeos. Sí, ese es precisamente de lo que se trata, ¿sí? Una y otra vez, si he tomado malas decisiones, ¿cuál va a ser la solución? Por aquellas necesidades que tengo como resultado de malas decisiones, empezar a tomar decisiones sabias, empezar a tomar buenas decisiones. ¿Quién va a ser responsable de resolverlas? Yo, con la ayuda de Dios, pero yo, la persona que ha tomado las malas decisiones, será responsable de resolverlas. ¿Cuál será entonces el papel de Dios en todo esto? Proveer sabiduría. Y vaya que la necesitamos. Nos dice otra vez, yéndonos a Santiago, en el capítulo 1, versículo 5. Santiago 1:5. Yo no sé usted, pero esto se pone bien práctico y bien interesante. Yo no sé si usted así se siente. A lo mejor soy yo porque estoy exponiendo y así tú vas a decir, no, pues tú porque estás hablando. Pero si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿tienes falta de sabiduría? Yo sí. Pídala. Fíjese que hay personas que piensan que no debes pedirle a Dios, pero dice, inclusive más adelante Santiago, no lo busque, pero dice, pides y no recibes. Dice, porque pides mal, pero también no pides. ¿Cómo esperas si no pides? ¿Tienes falta de sabiduría? Puedes decir, híjole, cómo quisiera tener sabiduría, ser sabio como Salomón. Pide. Lo que está diciendo, pídele a Dios, el cual da a todos. Mire, aquí estas palabras, ¿se acuerda que hemos trabajado muchos cuando Dios usa palabras absolutas? A todos, ¿sí?
si alguno de vosotros, o sea, esto quedamos incluidos todos, ¿verdad que sí? Hombres, mujeres, niños, grandes, chiquitos, lo que sean, ¿verdad que sí? Alguno de vosotros, alguno. ¿Sí? ¿Tiene falta de sabiduría? Dice, pídala a Dios, el cual da a todos. Ahora, da poquito, abundantemente, y luego sin reproche. ¿Te digo cuando así, ay, ¿sabes qué? Ten pues, no, sin reproche, y le será dada. Oiga, esto es una promesa que deberíamos apropiarnos. Aquí está diciendo Dios, si tú me pides sabiduría, yo te la voy a dar, y te la voy a dar, pero sin medida, hasta con pilón. Así es Dios. ¿Se acuerda qué hizo Dios con Salomón? Dios le dice a Salomón, ¿qué quieres? Yo necesito sabiduría para gobernar este pueblo. Dios había creado una necesidad en Salomón, y lo que necesitaba Salomón no era riquezas, era sabiduría. Y supo identificar claramente, y le dice, necesito sabiduría, no en general, sabiduría para dirigir a tu pueblo. Y dice Dios, te la voy a dar, de tal manera que no va a haber una persona más sabia que tú en toda la historia de la humanidad. Pero además de eso, por cuanto no me pediste riquezas, también vas a tener toda la riqueza. No va a haber una persona más rica que tú en la historia. Fíjese nada más, así es Dios, abundantemente y sin medida, y le será dada. Dice, pero pida, dice versículo 6, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Se fija? Pide, y pide con fe. Pide con fe. Dios te va a dar la sabiduría de cada día si se lo pides, y también te puede dar el valor y el dominio propio para lograrlo. El valor, el dominio propio para decir, tengo que hacer ejercicio y lo voy a hacer. Te lo puede dar Dios. Pero la necesidad, si tú la creaste, tú la resuelves. Sí está claro, ¿verdad? En muchas otras ocasiones no son físicas, ¿verdad? De alguna manera. No son de decisiones, son relacionales. A lo mejor hemos creado necesidades en nuestras relaciones, a lo mejor por ignorancia, por descuido. En muchas otras veces hemos tenido problemas relacionales por rebeldía, por el egoísmo. Podemos haber ofendido a lo mejor con palabras a alguien, o haber defraudado o engañado o traicionado a alguien. Y entonces vienen los problemas que me ocasionan una necesidad que yo provoqué. Esa relación a lo mejor es familiar, es de amistad o es matrimonial, y entonces tú creaste con tus acciones, creaste una necesidad que la relación está teniendo. ¿Cuál es la salida en este tipo de la necesidad? Lo opuesto a lo que lo creó. Lo opuesto. Por ejemplo, un esposo que ha descuidado a su esposa porque se ha dedicado demasiado a su trabajo. Escuchemos, esposos, ¿cuál es la solución? No es de Dios. Es nuestra como esposos que hemos descuidado a la esposa. ¿Qué tienes que hacer? Reorganizarte y dedicar más tiempo con tu esposa. ¿Quién es el responsable de satisfacer la necesidad del esposo, que él fue el que la creó? ¿Cuál es el papel de Dios? Dándote sabiduría para organizarte, agendar tu calendario, tus horarios, para que tu vida esté más organizada y entonces puedas pasar tiempo con tu esposa y su corazón sane. También Dios puede ayudar a que el corazón lastimado de tu esposa, en este ejemplo que estoy siguiendo, sane, algo que tú no vas a poder hacer, pero tú lo provocaste, y ahí entra Dios. Ahí entra Dios. Si hemos usado, por ejemplo, palabras ofensivas, hemos insultado, ¿verdad? Debemos decir entonces, como para salir de esa necesidad que provocamos en la relación, vamos diciendo palabras de amor. La primera es, perdóname. Si por ejemplo hay un hábito o un patrón de deshonestidad, entonces debes encaminarte en la misma área, pero en el sentido contrario, y entonces debe prevalecer la honestidad. Si has mentido, entonces se requiere hablar con la verdad. Si has actuado con enojo y con coraje, debe prevalecer entonces acciones amorosas. ¿Me doy a entender? Pero la culpa está siendo nuestra y nosotros tenemos que resolverlo. Ahora, lógicamente no sucede de la noche a la mañana. No sucede de la noche a la mañana. Hay muchas cosas que toman tiempo, y a veces arreglamos algunas cosas y se desacomodan otras debido a malas decisiones. Por ejemplo, ¿se acuerda del hijo pródigo en Lucas 15? Lucas 15,
Ahí en el versículo 11 en adelante. Es un hombre, hijo pródigo, creó su propia necesidad. ¿Se fija? Entonces, ¿quién debe resolverla? Él. Y dice, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició. Fíjese nada más, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, mire todas las palabras que estamos encontrando aquí de decisiones equivocadas de este muchachito. Vino una gran hambre en aquella provincia. Y aquí fíjese, viene el hambre, no tiene dinero y él podría decir: Dios, ¿por qué permites la injusticia de esta hambruna en el país? Provee tú, sácanos de esta crisis de hambre que prevalece. No, el problema no era la hambruna que vino en el país, el problema que él malgastó, ¿sí? Tomó malas decisiones, y lo cual lo están llevando que en el momento que viene el hambre, él no está preparado, pero él ocasionó esa necesidad. Comenzó a faltarle, dice versículo 14, el versículo 15, y fue y se arrimó, mire todo, a uno de los ciudadanos de aquella tierra. No fue con sus paisanos, no fue con los cristianos, no fue con los creyentes, fue con los de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían cerdos, pero nadie le daba. Otra vez, yo me quiero poner en su lugar cuando no tenemos bien ubicados. ¿Cómo es posible, Dios, que estos pecadores inconversos que no creen en ti, mira cómo viven, y yo aquí comiendo, se me antoja comer la comida de los cerdos? ¿Por qué me haces esto, Dios? ¿Se fija? O sea, Dios no lo hizo. Él tomó determinaciones que lo llevan a esta necesidad. Y entonces, versículo 17, volviendo en sí. En muchas ocasiones, gracias a Dios, a su misericordia, permite que toquemos fondo para que volvamos en sí y digamos: ¿qué tonterías estoy haciendo con mi vida? Está volviendo en sí. Está diciendo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Todo esto es una novela, ¿te lo puedes imaginar? Me levantaré e iré a mi padre. ¿Se fija? El papá no fue por él. El papá representa a Dios, ¿verdad? Si sabes eso, ¿no? Porque podríamos pensar: no, pues él creó la necesidad, y ¿dónde está mi papá? Es que es mi papá que no se da cuenta que estoy batallando, que no le importa a mi papá, que se me antoja comer la comida de los cochis. ¿Sí me doy? Esa es una actitud que tomamos tú y yo en todo. Dios, ¿qué pasa contigo? ¿Te has olvidado de mí? ¿Que acaso no te importo? Y Dios dice: porque me importa, estoy esperando que acciones, porque tú lo provocaste. Vuelve en sí, se levanta. Versículo 20, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, mire, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Malas decisiones y luego problemas relacionales, y está resolviéndolo. Se fija lo contrario. Primero tomaba malas decisiones que lo llevaron a donde llegó. Ahora está tomando buenas decisiones, la inversa. Se fue, ahora regresa. ¿Sí? Luego problema relacional, desprecio a su papá, ahora la inversa, la está resolviendo. Perdóname, papá. ¿Se fija? Está resolviendo su problema relacional, ¿sí? Levantándose, vino a su padre, ¿verdad? Bueno, le dijo, versículo 21, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. A través de una serie de malas decisiones y malas acciones, este hombre creó sus propias necesidades y aprendió una realidad que tú y yo deberíamos aprender: malas decisiones producen malas consecuencias. Dice Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado.
Que todo lo que el hombre siembre, eso mismo va a cosechar. Y lo que si siembras para la carne, de la carne vas a cosechar corrupción. Pero si siembras en el Espíritu, del Espíritu segarás para vida eterna. Esto está aprendiendo este hombre. Ahora, observemos, la provisión ahí estaba. O sea, la parte de Dios con toda la provisión ilimitada. Este hombre iba pensando con mente nuestra limitada. Voy con mi papá y le voy a decir: papá, pues aunque sea ponme con uno de los ahí, de los albañiles o de los chalanes. Sí, yo te barro, limpio baños si quieres, ¿no? Pero no quiero seguir viviendo así. Pero fue hasta que él accionó contrario a lo que hizo para provocar su necesidad, que entonces se encontró con la provisión ilimitada de Dios. La provisión ahí estaba. ¿Se da cuenta? Pero él con sus decisiones, con sus acciones, se había reprimido o se había alejado o se había privado de la provisión de Dios. Y en el momento que actúa en sentido contrario, ahora con buenas decisiones, con buenas acciones y resolviendo su problema relacional, ahora tiene acceso a la provisión ilimitada del Padre. Este es un claro ejemplo de lo que hemos venido ahorita diciendo por estos minutos. Aunque algunas de sus necesidades eran genuinas. Por ejemplo, él necesitaba, ¿por qué se fue? Porque necesitaba probarse a sí mismo. Él sentía que necesitaba independencia, establecer su propia identidad. El problema está en que la manera de resolverlas fue el equivocado, ¿no? A lo mejor había provocado rechazo. Vemos que por lo que podemos ver del hermano que se quedó en casa, su reacción, lo más seguro es que entre hermanos no se llevaban muy bien. A lo mejor había una verdadera necesidad en el hijo pródigo de relación correcta con su hermano, pero la solución no estaba en malas decisiones, malas acciones y viviendo en pecado. No sé si me doy a entender. El problema surgió porque este joven no supo cómo resolver sus necesidades verdaderas. Y eso nos puede suceder a ti y a mí. Dejó su hogar, se salió de casa en vez de enfrentar sus necesidades. Y déjame decirte algo: nunca vas a poder huir o escapar de tu necesidad. Nunca, a donde quiera que vayas. El hombre, el hijo pródigo, acabó en la ruina, solo, hambriento. Claro que lo bueno es que Dios nos ama y nos da oportunidad una y otra vez y nos ayuda a resolver nuestras necesidades. Pero Él no fue quien la resolvió. Dios no lo agarró y lo cargó y lo llevó de regreso. ¿Sí? Dios no lo encañonó con una escopeta para que pidiera pedir perdón. Ahora, hay otras necesidades que son creadas por otros, son creadas por Dios, creadas por nosotros mismos, pero también tenemos que reconocer que hay ciertas necesidades que han sido impuestas. Nosotros no las buscamos, no las creamos, sino que otros las crearon por nosotros. ¿Y cuál es el ejemplo bíblico de esto? José el soñador. ¿Se acuerdan? José el soñador, con todos los defectos que pudiera tener y necesidades que pudiera tener, el muchacho fue vendido por sus hermanos. Entonces surge una necesidad de aprobación, de aceptación, de amor, de cariño. ¿Verdad que sí? Él no la provocó. Dios no la provocó, Dios la permitió, pero él no la, o sea, Dios no le dijo: órale, vete para que te metan a la cárcel, ¿verdad que no? Lo vendieron como esclavo sin ser culpable, y en Egipto fue acusado injustamente por la esposa de Potifar, ¿se acuerda? Fue una injusticia otra vez. O sea, no puedes decir: se lo buscó, tomó malas decisiones, él creó la necesidad. No, de la noche a la mañana esta mujer lo acusa injustamente, lo conocemos en el pasaje bíblico. Estar en cárcel y luego encontrarse con dos hace su parte, y aquellos dos, ¿se acuerdan? Uno es ejecutado, el panadero, y el copero no, y el copero se le olvida, así simple y sencillamente se le olvida que, o sea, hay una necesidad de libertad que está provocada hasta cierto punto por alguien más. No la provocó él, no la ocasionó él, no la buscó, ¿verdad? ¿Cuál es el papel de Dios en estos casos? Librarnos del mal. ¿Cómo lo hizo? Dice que la mano de Dios estaba con José. La mano de Dios estaba con José. Dios estaba con José. Nuestra única esperanza cuando alguien ha provocado
una necesidad en nuestra vida es confiar totalmente en Dios. Esperar, ahí sí, espera, clama, pide a Dios porque tú no la provocaste. Ahora, hay otras necesidades, por último, que heredamos de los demás. Algunos tienen necesidades que ni siquiera se acuerdan cuándo se iniciaron ni cómo se iniciaron. Venimos cargando con necesidades desde la niñez. Tanto tiempo llevan esas necesidades que ni siquiera sabemos cómo fueron adquiridas o de parte de quién. Y usualmente son necesidades emocionales y se relacionan con necesidades que iniciaron muy temprano en nuestra vida. Por ejemplo, aquellas personas que de niños fueron rechazados por sus papás. Lo podemos ver, hemos platicado con este grupo de muchachitos que están aquí con nosotros los domingos de la casa hogar, y vienen de hogares en donde a lo mejor han experimentado el rechazo, la ausencia, el abuso. Y pudimos ver, conforme les fuimos conociendo, cómo hubo necesidad de una restauración en sus vidas. La reacción de ellos era de rechazo, porque había una necesidad en ellos que estaba provocando actitudes, ¿sí? El abuso, la separación, la crítica. ¿Te has fijado cómo llega a veces a haber una necesidad de aceptación cuando hemos escuchado a alguien con una crítica muy, muy fea de nosotros? Que hayas escuchado por ahí detrás de la pared a alguien hablando mal de ti en una forma muy cruel. Otros las provocaron, o a lo mejor pudieron haber surgido de fracasos repetidos. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que estas necesidades usualmente están arraigadas muy en lo profundo y toman tiempo para revertirse. Y no podemos vivir culpando a la persona que las ocasionó y provocó, porque no vamos a ganar nada. Esa persona en muchas ocasiones hasta ni siquiera está viva ya. Un padre, un familiar que abusó de una niña, y a lo mejor ya hasta se murió ese padre, ese tío, ese familiar, y la niña ha crecido con una necesidad de amor, de aceptación, de comprensión, porque fue violada o abusada de niña. Se requieren compromisos amorosos y a largo plazo. Lo pudimos ver en esas criaturas que le platico. Yo he compartido con ustedes, en muchas ocasiones nos acercábamos con ellos para brindarles la atención, y todos los que han estado involucrados con estos niños en los programas de enseñanza no me dejarán mentir, y nos decían: ¿y tú por qué vienes conmigo? ¿Qué quieres de mí? Algo quieres de mí y por eso vienes acercándote. Esa era su actitud. Ahora, ¿sabe qué hacen nuestros niños conforme han venido creciendo? Se desvían de su camino para saludar al pastor. Niños y niñas que me abrazan, adolescentes que platican en confianza conmigo. Y yo hablo de mí, mi experiencia, pero lo veo con todos los líderes y todos los maestros que están involucrados sirviendo con ellos. ¿Por qué? Tomó tiempo. Desde el 2009 estamos al 2015, son 6 años y todavía necesitan mucho más. Pero amor, atención, compromiso a largo plazo de parte de los demás. Y casi siempre, como le digo, lo opuesto de lo que ocasionó el dolor es lo que se requiere. Rechazo, entonces hay que aceptar. Insulto, hay que halagar. Ser aceptados, amados, halagados, valorados, tratados con dignidad, con respeto. Es lo que estamos haciendo en este ejemplo que le pongo. En el caso de fracasos repetidos, la solución se obtiene mediante consejería, adquiriendo habilidades, informándonos mejor para tomar mejores decisiones. Lógicamente aquí está más difícil identificar la necesidad, y por eso tenemos que ser muy específicos en buscar resolverla. Nuestra necesidad específica puede ser una de aceptación. ¿Cuántas cosas hacemos porque no nos sentimos aceptados? O queremos lograr el éxito, o ciertos logros, o ser aprobados, o amados, o requerimos atención, o amistad, o el saber que alguien nos necesita, o a lo mejor vacaciones y descanso, también puede ser que necesitemos.
Y una vez que lo identificamos, entonces podemos dar pasos para resolverlo. Porque si, por ejemplo, la necesidad lógicamente es de unas vacaciones, pues hay que planear con tiempo un momento de descanso, ¿verdad? Si la necesidad es de amistad o compañerismo, bueno, involúcrate en actividades que te den oportunidad de interactuar con personas que puedan lograr hacer desarrollo de amistades. Es difícil ayudar a alguien que no está dispuesto a recibir ayuda, muy difícil. Algunos están esperando que Dios lo resuelva sin que ellos hagan algo, y ahí están patinando. Estaba leyendo una anécdota de un sembrador, un hortelano, le decía a su hijo, hablando de la siembra: pídele a Dios que te muestre qué sembrar y cuándo sembrarlo. Luego, siembra la mejor semilla que puedas comprar. Pídele a Dios que haga crecer las semillas. Luego cultiva el suelo, saca la hierba, fertiliza las plantas conforme van creciendo. Pide a Dios que produzca una gran cosecha. Después sal a cosechar todo cuanto esté maduro. Pide a Dios que te muestre cómo comercializar tu producto y luego lleva el producto al mercado. No trates de hacer la parte de Dios y no esperes que Dios haga lo que a ti te toca. Este creo que es el punto. Ahora, los demás, en las necesidades podemos requerir el involucramiento de otras personas. Ninguna necesidad puede ser resuelta por una sola persona. Ninguna, ¿sí? No hay nada suficiente que cualquier ser humano pueda hacer como para dejar resuelto mi necesidad. Una persona que está necesitado de afecto y de cariño nunca podrá obtener el suficiente afecto y cariño de una sola persona. Nunca. Una persona que está temerosa, que está solitaria, tampoco puede resolverlo con una sola persona. El malentender esta situación, ¿verdad?, es lo que ha provocado muchos problemas en los matrimonios, en donde el esposo está esperando que la esposa le resuelva todo o viceversa. Está esperando que solo mi esposa es la única, y ella no me hace caso, y no me pela, y no me ama, y no me cuida, y no me plancha, y no me hace de comer, y no me trata bien, y toda la culpa, y está esperando que sea la esposa o el esposo quien resuelva. O sea, nunca, no hay una sola persona que pueda resolverte todas tus necesidades. Por lo tanto, no puedes esperar que así sea. En la mayoría de las veces se requiere de varias personas para lograr satisfacer las relaciones o las necesidades, perdón. Por eso es importante congregarnos. Por eso dice en Hebreos: no dejes de congregarte, como algunos lo tienen por costumbre. Y dice que aquí al reunirnos nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Por eso es útil en la iglesia, no nada más uno a uno, no nada más el matrimonio, es toda una familia, y no solo la familia en casa, sino la familia cristiana. Y aquí es donde podemos ir encontrando, porque una parte de si tú tienes necesidad de aceptación, entonces haz de cuenta, te acercas con uno y empiezas a recibir la aceptación, pero tú no vas a darme toda la aceptación que yo requiero, porque no puedes, eres incapaz, eres ser humano, no porque seas tú. Entonces, pero también me junto contigo, entonces tú también me das una aceptación, y tú también, entonces en todo el conjunto recibo la aceptación. Esa es mi necesidad, y entonces mi necesidad queda también satisfecha. ¿Me doy a entender? Hay una participación entonces también, y por eso es importantísima la iglesia. Por eso. Ahora, hay muchas soluciones falsas, vamos terminando ya. En muchas ocasiones el comportamiento de una persona está basado en su percepción de lo que está haciendo externamente, creyendo que eso va a resolver lo interno. Cuidado con esto. Las soluciones externas no sirven para resolver las necesidades internas. No sirven. Un hombre que trabaja demasiadas horas, se la pasa en el trabajo muchas horas, toda su energía, está buscando escalar, subir un mejor salario, según esto, por el bien de su familia. Pero en la realidad, en lo profundo de su ser, el problema es que tiene una gran necesidad de ser aceptado, reconocido, recompensado, valorado. Y está haciendo todo eso. Su problema está acá adentro. No se va a resolver trabajando, ni ganando más dinero, ni subiendo de puesto.
Está tratando de satisfacer su verdadera necesidad a través de cosas externas cuando el problema está interno. Debemos tener mucho cuidado, mucho cuidado. Ahora, hay necesidades externas que son válidas. Imagínese una persona como lo que podemos ver en Nepal con lo que sucedió con el terremoto. Imagínate, de la noche a la mañana tienes una casa, no hiciste nada al respecto, simple y sencillamente un terremoto derribó tu casa. No puedes decir que fue un acto de Dios. No puedes decir que fue tu vecino. No puedes decir que tú tomaste una mala decisión. Me hubiera cambiado de colonia porque allá no tembló tanto. ¿Me doy a entender? O sea, no. Lógicamente que las cosas nunca pueden sustituir las relaciones. Ni las cosas ni las relaciones pueden resolver necesidades profundas. Entonces, en ese caso de una casa que fue derrumbada por un terremoto, sí se requiere una solución externa. Ahí sí, porque el problema no es interno, se quedó verdaderamente sin casa. ¿Qué hay que hacer? Conseguir fondos, dinero, financiamiento, préstamos, no sé, sabiduría para construir, edificar, ¿verdad? Ahí sí las soluciones externas funcionan porque la necesidad es externa. Pero la mayoría de nuestras necesidades son internas. Otra necesidad externa, por ejemplo, un hijo de repente enferma. ¿Lo has cuidado? Estás bien en casa, pero de repente se te enferma y tienes una necesidad de medicina, de apoyo, de amor, de oración. Son necesidades externas y la solución es externa. Llévalo al médico. Sí, claro, confías en Dios, le pides a Dios. Pero está como aquella secta que no cree en la transfusión de sangre, y entonces podrá estarse muriendo la persona y, o sea, esa es una necesidad externa, hay que resolverlo en lo externo, no tiene nada que ver con lo espiritual, nada que ver con lo espiritual ni con lo interno. Por eso tenemos que estar pidiendo a Dios, entonces revisando y concluyendo quién o qué es responsable de mi necesidad. ¿Es Dios? ¿Soy yo? ¿Son los demás? ¿Son causas externas? ¿Qué se necesita entonces? ¿Sí? Para satisfacerla, ¿sí? La misma tipo en lo que me metí. Si me metí, tengo una necesidad porque estoy endeudado, la solución está en dejar de gastar. Gasté, ahora deja de gastar. Le pides sabiduría a Dios para saber gastar adecuadamente. Lo que sea que haya ocasionado la necesidad en tu vida es lo que va a determinar la manera en la que Dios va a proveer. ¿Y quién será el responsable de satisfacerla? Quien haya ocasionado la necesidad es últimamente el responsable de resolverla. Y la relación, problema, necesidad económica requiere solución económica. ¿Sí? Necesidad espiritual requiere solución espiritual. Y es por eso que es necesario que nos detengamos y evaluemos las necesidades que estamos experimentando, sintiendo el día de hoy. ¿La provocaste tú? ¿La provocó Dios? ¿Te la provocaron los demás? Para que entonces podamos tomar el camino correcto para empezar a resolverlos siempre, siempre, en todas veces con la ayuda de Dios. Pero no estemos esperando que Dios haga nuestra parte. Para nada, ni nosotros pretender hacer la parte de Dios. Que salgamos en esta noche con esta enseñanza, con esta ilustración, y podamos ir dando estos pasos para resolver nuestras necesidades. Creo que es muy importante que como resultado de en casa te sientes a reflexionar. A lo mejor en familia puedan preguntarse, pero analiza cuáles son tus necesidades para que puedas empezar a resolverlas con la ayuda de Dios. Póngase de pie. Antes de orar, le quiero recordar, si usted no tuvo oportunidad de registrarse en Reto 21 el domingo pasado, si no tiene todavía su identificador con la pulsera, ahí en la parte de atrás está nuestro hermano Luis Alberto con la hoja de registro, y usted puede registrarse y llevarse su indicador, su pulsera. Y al Reto 21, como lo hemos estado anunciando, simple y sencillamente es leer un capítulo del Evangelio de Juan cada día por 21 días. Por eso Reto 21, porque el Evangelio de Juan tiene 21 capítulos.
El último capítulo, el 21, estaremos leyéndolo el 24 de mayo, que es domingo, y estaremos aquí cerrando el evento al celebrar el día de Pentecostés. Es lo que Dios nos está llevando. Se está publicando un devocional que le pueda permitir a reflexionar más sobre lo que esté leyendo. Usted tiene nada más que buscar en el Facebook la página de Pastor Enrique Mellado, dele like para que entonces cada día usted pueda ser notificado del devocional que estamos subiendo ahí. Así es de que si usted necesita un Evangelio de Juan, ahí tenemos, se lo podemos dar, obsequiar también. La pulsera no tiene costo, el Evangelio tampoco, y cualquier duda usted puede resolverla allá al final, ¿sí? Padre, gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso, porque tú suples todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Permítenos, mi Dios, identificar primero nuestras necesidades y luego la causa de las necesidades que estamos experimentando. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilustre para poder determinar con claridad y dar los pasos con tu dirección y tu sabiduría en todo, Señor. Llévales con bien, Padre, guardándoles, protegiéndoles donde quiera que vayan, Señor, mostrándote poderoso en cada paso que ellos dan, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.